There are now allegations of widespread corruption. Korruption, mangelnde Aufklärung, über den Vereinten Nationen hängt ein Schleier. The biggest corruption scandal in UN history. Jamais à l'ONU on avait connu un tel scandale. The scandal has spread to the United Nations itself. The UN of turning a blind eye to corruption. Un escándalo. Un escándalo, me dicen. Corrupción a escala planetaria. Fue el mayor presupuesto de la historia de la ONU. Nuestro problema era cómo gastar el dinero lo bastante rápido. Se habla de escándalo en relación con un programa humanitario destinado a aliviar a la población iraquí, sometida a un terrible embargo. Inicialmente la aprobación fue total. ¿Qué sentido tiene dejar morir de hambre a los niños iraquíes? Dicen que se trata de una corrupción perfectamente orquestada, que se trata de un programa de trampantojo, tras el cual los depredadores del planeta parecen haber encontrado un formidable coto de caza. El mensaje enviado a esta red mundial de hombres de negocios y diplomáticos fue: la corrupción está bien. Se pasará por alto. Los sobornos están bien. A la ONU realmente no le importa. Y sin embargo, cuando menciono el programa Petróleo por Alimentos, parece que nadie de los que me rodean se acuerda. Predomina la indiferencia y el olvido. ¿Cómo explicar ese silencio todavía hoy, cuando las sumas son tan colosales que parecen pertenecer a un mundo virtual? He querido buscar a los responsables. El régimen iraquí intentó desviar una partida del programa para su propio beneficio. Saber quién se ha beneficiado. Robó unos 400.000 millones de euros para los presidentes rusos, tanto para el primero como para el segundo. ¿Cuáles han sido los mecanismos de esta corrupción? Llevaron dinero en efectivo, cientos de miles de dólares, a la embajada de Irak en Ginebra. ¿Dónde estamos hoy? Ese petróleo fue una maldición, no una bendición. De continente en continente, hemos ido en busca de los responsables y de los testigos de este escándalo, que ha sido calificado como uno de los más importantes de todos los tiempos. Pan, petróleo y corrupción. Las acusaciones de un periódico iraquí: Saddam Hussein habría recompensado a sus apoyos extranjeros distribuyendo miles de barriles de petróleo. Habría sido encontrada una lista de 267 personas. Estas personas habrían sido pagadas con comisiones obtenidas de la venta de millones de barriles de petróleo durante el embargo. Esta historia comienza, por lo tanto, con esta lista. Una lista de personalidades y de empresas que habrían obtenido gratificaciones provenientes del programa humanitario Petróleo por Alimentos. Una lista publicada por añadidura en enero de 2004 por un diario iraquí. Unos nombres escritos en documentos y guardados en los sótanos del Ministerio de Petróleo de Bagdad, milagrosamente salvados de las bombas estadounidenses. Raro. Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Hoy, más de 4 años después de la publicación de la lista, la primera pregunta que me hago es sobre la autenticidad del documento. Quiero destacar que en su momento muchos la habían puesto en entredicho. En Amán me reúno con unos de los periodistas que trabajan para el diario iraquí Al-Mada en el momento de la publicación, Haider Said. Cuando era redactor en Al-Mada, participé en la publicación de la lista y jamás habría imaginado, al igual que el fundador Fakhri Karmi, que pudiese provocar tal escándalo. Los documentos eran auténticos, procedían del Ministerio de Petróleo. En la redacción cotejamos todos los nombres. Pero es necesario aclarar ciertos puntos. En primer lugar, en Irak, en aquel momento, los 5 o 6 primeros meses e incluso el primer año que siguieron a la caída de Saddam Hussein, había un mercado de documentos del antiguo régimen. Había incluso un mercado para los documentos de los servicios secretos, de los ministerios, de la presidencia, en fin, de todo el Estado iraquí. Por lo tanto, esta lista es auténtica y acusa a 270 personas y empresas que se beneficiaron de la generosidad del régimen iraquí. Generosidad resultante del programa humanitario iniciado por la ONU en 1996, Petróleo por Alimentos, Oil for Food.
un programa que permitía a Irak vender petróleo y utilizar los ingresos de esta venta para comprar bienes de primera necesidad. La lógica aconseja empezar esta investigación por el principio, a las orillas del río East, en el cuartel general de las Naciones Unidas. Pero antes de nada, se impone una vuelta al pasado para situar el telón de fondo sobre el cual se inscribió este programa. Primavera de 1991. Después de la Primera Guerra del Golfo, la ONU decide neutralizar a Saddam Hussein imponiendo un embargo a Irak. El país lo pagará muy caro. En cuestión de meses, la situación humanitaria se vuelve catastrófica. Las infraestructuras de transportes y energía están devastadas. La inflación es vertiginosa. Todo este dinero son 1 o 2 kilos de azúcar. Irak se hunde. Ante la escasez de alimentos y medicamentos, la mortalidad infantil aumenta de manera dramática. Las imágenes de estos niños raquíticos dan la vuelta al mundo. La opinión pública se conmueve, con una excepción, la de Madeleine Albright, la secretaria de Estado norteamericana. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Frase desastrosa. La opinión pública se rebela contra la injusticia del embargo. Las manifestaciones se multiplican, la presión mediática se hace sentir y los representantes de los países miembros de la ONU hablan cada vez más de suavizar el embargo. Hay que encontrar un medio para ayudar a los iraquíes. La idea de crear un programa humanitario nace en 1991. ¿Cómo se concibió el programa en un principio? En la ONU es la pregunta que le planteo a Colum Lynch, corresponsal del Washington Post ya en aquella época. Hay un hombre llamado Oscar White que no es especialmente famoso fuera de los Estados Unidos, pero que era un tratante de petróleo muy duro, a la antigua usanza de Texas, que tenía una relación con Saddam Hussein que se remontaba a la década de los 70. Él, creo yo, se dio cuenta enseguida de que todo esto suponía una enorme oportunidad para él, a quien le habían prohibido hacer negocios con Irak, para volver a entrar en el negocio. Y tuvo un papel relevante para intentar conseguir apoyo político para suavizar las sanciones. Consiguió introducirse e influenciar la forma en que se diseñó el programa. Y uno de los aspectos más extraordinarios que se derivaron de todo esto es que hay una persona, ex asesor del presidente Kennedy, Ted Sorensen, que trabajaba en un bufete de abogados en esta época en Nueva York y a quien el señor White contrató básicamente para diseñar la primera fase del programa Petróleo por Alimentos. Invito al representante de Irak a ocupar un lugar en la mesa del Consejo. Del lado iraquí hay un hombre que conoce el programa mejor que nadie, y con razón. En 1990-91 era embajador iraquí en las Naciones Unidas. Fue él, Amir al-Ambari, quien negoció el programa en nombre de su país. ¿Por qué cree que se tardó tanto, entre 1991 y 1996, en definir el programa Petróleo por Alimentos? Primero, no se creó nada más terminar la crisis. Se aprobó solo después de que la opinión pública mundial empezara a presionar porque los iraquíes se morían de hambre. Y segundo, los líderes iraquíes en aquel momento eran reticentes a aceptar la resolución, porque pensaban que una vez aceptado eso, Irak seguiría sufriendo las sanciones, aunque el pueblo iraquí tuviera comida y medicinas suficientes. El 20 de mayo de 1996, tras 5 años de negociaciones, Saddam aceptó por fin las condiciones de la ONU. El Consejo de Seguridad elabora la Resolución 986 y firma el programa Petróleo por Alimentos, Oil for Food. El principio es sencillo. Irak cambia su petróleo por bienes de primera necesidad. The signature of the Memorandum of Understanding is a success. This resolution is based on one of the most important objectives of the United Nations, which is to alleviate the problem of poverty, and the poorest of the poor were suffering in Iraq. So it is a humanitarian resolution. And it's a great day for the United States because we were the authors of Resolution 986,
and we have made sure that the people of Iraq are assured of the proper provisions, but at the same time, the very tight sanctions regime that has been imposed upon Iraq remains in place. Una gran victoria estadounidense. Es lo menos que se puede decir. Petróleo por Alimentos es por consiguiente un programa humanitario concebido por los grandes empresarios estadounidenses, financiado por los iraquíes, ratificado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero, ¿cómo funciona Petróleo por Alimentos exactamente? Bajo el control de la ONU, los iraquíes venden su petróleo. Pero las compañías petroleras no les pagan directamente. Ingresan el dinero en una cuenta abierta por la ONU en BNP Paribas, una cuenta bloqueada y gestionada por la ONU. Este dinero puede ser utilizado por Irak, pero solo puede comprar alimentos y medicamentos. Todos los contratos de venta de petróleo o de compra de alimentos deben ser aprobados por el Consejo de Seguridad. La amplitud del programa obliga a la ONU a crear una administración especial para gestionarlo, la OIP, la Oficina del Programa para Irak, responsable del programa humanitario en Irak. Para dirigirlo, se nombra a uno de los secretarios adjuntos de la organización, Benon Sevan, chipriota. Él conoce bien Irak y especialmente a Tarek Aziz y a Saddam Hussein. La OIP se convierte rápidamente en un estado dentro del estado. Y como jefe de gobierno, Benon Sevan nombra a un joven que tenía 24 años en aquel momento, Michael Susan. Él forma parte del programa desde su puesta en funcionamiento. Fue el mayor presupuesto de la historia de la ONU para una operación humanitaria. Nuestro problema era cómo gastar el dinero lo bastante rápido. Era el problema inverso de los programas humanitarios que normalmente están justos de efectivo. Las cifras de las que hablamos, miles de millones de euros por fases de venta de petróleo y que estaban en las cuentas gestionadas por BNP Paribas en nombre de la ONU, suponían unas 10 veces, si no más, el presupuesto de toda la organización, que es un presupuesto de unos 2.000 millones de dólares, unos 1.500 millones de euros. Petróleo por Alimentos al principio era un programa concebido a corto plazo, 3 fases de 6 meses renovables, pero habrá 13, casi 7 años. La venta de petróleo generará en este periodo 64.000 millones de dólares, 50 millones de euros. La OIP, que gestiona el programa, está organizada en 2 departamentos. El primero supervisa las ventas de petróleo. El segundo pasa por el tamiz los contratos de bienes de primera necesidad. Darko Mosibov es uno de los supervisores del departamento de contratos. El programa continuó durante 13 fases completas y durante este periodo creció en tamaño y complejidad. Se iban añadiendo cada vez más sectores y cada vez más complejos. Electricidad, saneamiento de aguas, educación superior. La OIP supervisaba contratos de decenas de millones de euros para construir centrales eléctricas. Para 6 meses. El programa alcanzó rápidamente proporciones que nadie esperaba y que entrañaban una burocracia cada vez más costosa para Nueva York. Sobre el terreno, son los funcionarios de la ONU quienes supervisan el programa. Los dirige Hans von Sponeck, un diplomático alemán que ha desarrollado toda su carrera en el seno de la organización y cuya hoja de servicios, tanto en África como en Asia, es irreprochable. Nos encontraremos con él en el sudoeste de Alemania, donde se ha retirado. Me reuní con todos mis colegas de la ONU y el mensaje era el mismo por todas partes. Nos enfrentamos a una ingente tarea humanitaria, con un apoyo totalmente inadecuado, con una financiación totalmente inadecuada y con una terrible burocratización de los términos bajo los cuales los denominados productos humanitarios pueden llegar a Irak. Digo denominados porque mi cargo oficial era coordinador humanitario de la ONU. Yo estaba al mando de un programa en el que no había ni un euro de apoyo internacional. Todo estaba financiado por los propios iraquíes, con el petróleo que les dejábamos vender. De modo que, ¿qué tenía de humanitario? Primer matiz importante, es el propio Irak quien financia su programa humanitario. Es la primera vez, desde su creación tras la Segunda Guerra Mundial, que la ONU dirige un programa de ayuda cuyo presupuesto no sale de su organización.
¿Cómo viven los iraquíes el programa Petróleo por Alimentos? Volvemos a Amán, Jordania, donde hoy reside una numerosa colonia de iraquíes, algunos de los cuales ocuparon puestos importantes bajo el régimen de Saddam Hussein. Entre ellos, un personaje clave de esta historia, Dia al-Baka. Él dirigía en aquella época la SOMO, la Compañía Nacional de Petróleos de Irak. Se puede decir que el poder era suyo. Ha aceptado recibirnos. Al principio era solo un rescate para el pueblo iraquí. Un rescate de 6 meses. Porque había que renovarlo cada 6 meses. Y cada 6 meses pensábamos, terminemos esta primera fase. Pensábamos como iraquíes, no como funcionarios públicos. Todos esperábamos que el programa resultara beneficioso y levantara la pesada carga que nos habían dejado las sanciones desde 1990 hasta 1996. Así que la gente lo recibió bien. Otro testigo, el doctor Jawad, hoy representante de Transparencia Internacional, una organización que lucha contra la corrupción en el mundo. En principio lo que recibimos fueron productos básicos, arroz, azúcar, aceite, y efectivamente las cantidades estaban ahí. Se recogía todo a través del delegado de barrio, pero entre esos delegados había corruptos. En lugar de entregar 1 kilo, entregaban medio kilo, o cambiaban el té bueno por té caducado. Y lo mismo hacían con el aceite, por ejemplo. De modo que la corrupción tenía lugar 2 veces. Una vez por parte del gobierno y otra por parte de los delegados. Tercera persona con la que he hablado, la doctora Mona. Ella trabajaba en aquella época en un ambulatorio de Bagdad. Con la llegada del programa Petróleo por Alimentos, ¿notó usted enseguida una diferencia? ¿Los medicamentos que llegaban rápido? ¿Estaban en buen estado? Los medicamentos llegaban. La situación mejoró un poco, pero las empresas farmacéuticas no eran empresas internacionales de renombre y a veces no sabíamos de dónde provenían las cosas. No eran empresas que nosotros conocíamos. No era siempre, pero ocurría. Aunque si queríamos medicamentos buenos, podíamos conseguirlos en el mercado negro. Incluso había medicamentos que desaparecían, precisamente a causa del mercado negro. Los medicamentos se revendían. Las farmacias los revendían entre ellas y al extranjero. A veces desaparecían de la circulación y se revendían a precio de oro. Desvío de medicamentos, distribución de productos caducados. El afán de lucro aparece rápidamente en el corazón del sistema. Pero parece que estos pequeños beneficios no bastan al régimen. Y hay que hacer entrar más dinero en las cajas. Hemos quedado otra vez con Dia al-Baka. ¿Qué hizo usted para aumentar los ingresos del régimen de Saddam? En la fase 8, nos dieron órdenes de que relajásemos el precio del crudo para beneficiar a los compradores. Y nosotros nos beneficiamos también con ingresos en efectivo en ciertas cuentas abiertas en diferentes lugares del mundo. El precio se bajó $0,5. Parte iba para el comprador y parte volvía a Irak. Sí, así es. Pero no todas las empresas pagaron lo que nosotros llamábamos el recargo. El recargo se pagaba a Irak. Según Dia, el sistema de soborno se generalizó rápidamente. Pero todo este tejemaneje, ¿cómo se lleva a la práctica? Irak baja 50 centavos el precio del barril, fijado por los controladores de la ONU, ya inferior al precio de mercado. Las petroleras aumentan sus beneficios en 25 centavos por barril y aceptan a cambio enviar los otros 25 al Estado iraquí. Maletas con millones de euros pasan por las embajadas iraquíes de todo el mundo. Entre las empresas francesas que tenían permiso de la ONU para comprar petróleo iraquí está la sociedad de corretaje Carbonafta. En la dirección estaba en aquella época uno de los hombres que mejor conoce los asuntos petroleros de Oriente Próximo, Xavier Huchel. ¿Cómo reaccionó al concepto de recargo impuesto por el régimen? Cuando todo comenzó, las empresas serias se retiraron de puntillas.
Pero una gran cantidad de aventureros ocupó el lugar de las grandes empresas. La moneda falsa reemplazó a la buena. Sociedades creadas un día antes en las Islas Caimán o en Liechtenstein o incluso en Suiza, que no existían, se convierten en empresas petroleras de repente. Y nos encontramos con intermediarios que hacen las recogidas. Y ese petróleo, ese oro negro, si lo prefiere, se blanquea a partir del momento en el que, una vez cobrado, se pone en venta en el mercado libre. Alrededor de 1999-2000, se produjo el momento clave en el negocio del petróleo, porque empezaron a aplicarse recargos ilegales y sobornos de forma más sistemática. Y de repente, todas las grandes empresas que estaban haciendo negocios con los iraquíes dejaron de hacerlos. Y aparecen listas de docenas de empresas de las que nadie había oído hablar. Las grandes compañías contratan a estas empresas para no ser identificadas como compradoras iniciales y para ocultar quién compraba el petróleo realmente. Básicamente todo el mundo en Naciones Unidas sabía que eran empresas fantasma, pero no había una voluntad real en el Consejo de cambiar las cosas. Creo que más bien era al contrario, especialmente entre los miembros del Consejo, Rusia y los demás. Los rusos. Hemos descubierto que están muy presentes en este programa. Desde el principio, la ONU nombró a 4 expertos para fijar oficialmente cada día el precio del barril iraquí dentro del programa. Con el paso de los años, estos expertos pasarán a ser solo 3, después solo 2 y finalmente en el 99 solo 1. Nadie en la ONU parece capaz de explicarnos por qué no fueron sustituidos. ¿Raro? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. El último de los mohicanos, el último experto, se llama Alexander Kramar, economista ruso, pero por añadidura miembro de los servicios secretos del Kremlin. Al repasar los gráficos de petróleo por alimentos, constatamos que Rusia está a la cabeza de las compras de petróleo a lo largo de las diferentes fases del programa. Es más flagrante, si cabe, porque Kramar es el único que fija el precio del barril. Hemos intentado hablar con Kramar, pero no hemos tenido éxito. Moscú lo ha reclamado hace tiempo. En cambio, hemos sabido que otro espía de los servicios de información rusos, el SVR, trabajaba en la ONU en aquella época, Sergei Tretiakov, que se quedó en los Estados Unidos. Era el oficial superior de Kramar. Hemos ido en su busca y, tras un juego de pistas cuidadosamente elaborado, lo hemos encontrado disfrutando de un feliz retiro en una parte de la Gran Sudamérica, gracias al dinero ganado en su paso por Occidente. La CIA fue muy agradecida. Kramar era quien controlaba el programa Petróleo por Alimentos en Nueva York. Había 4. 3 desaparecieron. Solo quedó uno, como un zorro en un gallinero. Él bajó los precios de los contratos. Las empresas rusas compraban el petróleo iraquí a muy bajo precio y lo revendían inmediatamente a las empresas occidentales a un precio muy alto. No entiendo cómo la gente no lo veía, las autoridades de la ONU, porque Kramar solo era un controlador. No era el director del programa, pero a nadie le importaba. Y por supuesto yo estaba decepcionado, porque yo era un oficial de inteligencia profesional y no quería tener bajo mi mando a un ladrón. Kramar llegó a este programa no de la mano de empresas privadas, sino del gobierno. Y eso significa que robaba dinero para el gobierno. ¿Quién cree que se benefició de ello? Creo que muchos políticos en Rusia, y probablemente incluso el presidente Putin. Fue un hombre muy útil. Exactamente, para eso lo querían, exactamente. Fue un éxito.
Fue un éxito. No puedo decirle exactamente cuánto dinero ganó para los presidentes rusos, tanto para el primero como para el segundo, o para cualquier político ruso. Pero es evidente que robó más de 500.000 millones de dólares, unos 400.000 millones de euros. Es mucho dinero. Mucho. En este momento, en la partida petróleo del programa, si lo hemos entendido bien, 25 centavos por barril suponen 229 millones de dólares de sobornos que van a parar a Saddam Hussein y su entorno. Más de 190 millones de euros, una buena cifra. El tráfico de petróleo con fines financieros es una cosa, pero también es un arma diplomática. Saddam necesita aliados para defender su causa y conseguir el fin de las sanciones. El dictador comprendió que podía lanzarse a un tráfico de influencias, beneficiando con el maná petrolífero a los amigos de Irak. En un café parisino me encuentro con un gran amigo de Irak, precisamente Gilles Mounier. Él me explica cómo funcionaba este intercambio de buenas maneras. Lo que los iraquíes pedían era que te manifestaras, no hacían nada por amor al arte. Te exigían que tuvieras una actividad política a favor de Irak, para conseguir el levantamiento del embargo. Cada 6 meses en Bagdad había una reunión denominada Conferencia de Bagdad, presidida por Tarek Aziz. Participaban más de 250 personas, las 250 que están en esa famosa lista, que iban a rendir cuenta de sus actividades y a preguntar las actividades que desarrollarían en los 6 meses siguientes. Pero esas actividades había que financiarlas. Había que recompensarles, que ayudarles. Había que recompensar, financiar. Recuerdo que le planteamos la pregunta a Al-Baqa, que tenía una visión desde el interior del sistema. Empezó a venir mucha gente. Gente con influencia. Eran figuras políticas. Algunos periodistas. Periodistas internacionales. Personas con influencia política en todo el mundo. Y les daban una cuota de crudo. ¿De Saddam? Sí, para apoyar a Saddam. A nosotros nos daba la orden el gobierno. 2 millones de barriles, por ejemplo, son asignados a este o aquel. ¿Qué hacía entonces ese hombre? Intentar vender ese volumen a un usuario final, o a una petrolera internacional, o a un intermediario del petróleo. Y nosotros nos quedábamos con unos centavos por barril para desviar determinada cantidad a esta refinería. Hemos descubierto que cierto número de personas aceptaron jugar al juego y beneficiarse de las cuotas de petróleo. En ese sentido, se había abierto un sumario en Francia, entre otros contra Charles Pasqua y Jean-Bernard Mérimée, ex embajador de Francia en la ONU. Todos han rechazado dar explicaciones, excepto Gilles Mounier. Su asociación figura en la lista Almada. Hoy se ha sometido a examen. Fui a ver a Tarek Aziz. Le pregunté si podía presentarle a una sociedad francesa que desearía comprar petróleo de Irak. Me dijo, ¿por qué no? Adelante. Pero como condición me dijo que esa empresa francesa, en primer lugar, debía ser seria, por supuesto. Después, tener autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, del Ministerio de Defensa francés y además el permiso de las Naciones Unidas. Porque sin él los iraquíes no podían firmar absolutamente nada con ninguna sociedad. De modo que la sociedad dio todos esos pasos y pasó por todos esos filtros antes de llegar a Bagdad, donde firmó un primer contrato con la SOMO. Pero nunca hubo ningún contrato firmado entre ellos y yo, entre los iraquíes y yo. Pero a título personal, ¿percibió usted algo? A título personal yo no recibí nada. Mi asociación sí percibió algo porque el objetivo era la asociación. Por lo tanto, la asociación recibió. La asociación recibió, pero no de los iraquíes. Recibió de la compañía petrolera. De la compañía petrolera por sus beneficios. Por una parte está la sociedad Aredio Petroleum. Sí, Aredio Petroleum. Es una sociedad francesa, por supuesto, es un intermediario. Por otra, la SOMO. Así es. Y usted estaba entre ambas. Y yo estaba entre ambas. Yo estaba entre ambas al principio, al nivel de introducción, en 1998. Pero después todo siguió su curso. Yo ya no iba a Bagdad a ver qué pasaba.
Yo tenía otras cosas que hacer y el responsable de la empresa hacía su trabajo. Habla usted siempre de un mercado paralelo. Totalmente, el de contrabando de petróleo. Contrabando que ha proporcionado mucho más que petróleo por alimentos. Yo no diría mucho más. Yo diría todo. ¿Por qué dice todo? Porque en petróleo por alimentos eran centavos y ahí eran dólares. Había para repartir, por ejemplo, 12, 13, 15 dólares por barril. ¿Se da cuenta? 15 dólares por barril cuando tienes petroleros enteros. Y además era descaradamente a la vista de todo el mundo, porque había convoyes de camiones que salían de Kirkuk hacia Turquía o hacia Jordania. Pues sí, desde el final de la Primera Guerra del Golfo, en el 91, el régimen de Saddam organiza un contrabando de Estado de su petróleo, en dirección a Turquía, a Siria, a los Emiratos Árabes y sobre todo a Jordania. Centenares de camiones unen Bagdad con Amán, un contrabando que prosigue todavía hoy, como constatamos en este nudo de carreteras que une ambas capitales. Antes de la guerra, todo el petróleo que había en Jordania venía de Irak. Desde el primer día de bombardeo sobre Bagdad se interrumpió la importación. Mientras Saddam estuvo en el poder hasta 2003, íbamos a buscarlo a Irak. Pero ese petróleo de Irak, ¿cree usted que era legal o ilegal? No, era legal. Era un acuerdo entre los gobiernos. Era un acuerdo entre los dos países. Íbamos a buscar el petróleo a Irak hasta que atacaron Bagdad. E incluso después de los bombardeos de Bagdad, hubo gente que iba a buscar petróleo a Irak. Un contrabando oficial, por lo tanto. Y yo que pensaba que había levantado la liebre. ¿Cómo es que nadie de la ONU dijo nunca nada? Jordania estableció un sistema en el que estos enormes superpetroleros iban a una terminal que no había sido autorizada para la exportación de petróleo. El Departamento de Estado recibía llamadas de las compañías que preguntaban: ¿podemos recoger petróleo ahí? No parece legal según el programa de petróleo por alimentos. Y el Departamento de Estado contestaba: sí, adelante. Les escoltaban barcos de la Armada de los Estados Unidos hasta la salida del puerto. ¿Sabía usted, en aquel momento, que Saddam Hussein y otros habían organizado un fraude a través de Jordania y de Turquía? No era un fraude. Después de todo, el petróleo era iraquí. Y si había contrabando de petróleo iraquí a través de Jordania o del Golfo, creo que era una empresa legítima que se llevaba a cabo en nombre del gobierno. No olviden que el pueblo iraquí, unos 20 millones, no podía sobrevivir solo con comida y medicinas. Por eso el gobierno tuvo que encontrar medios para ampliar sus ingresos y poder cumplir las necesidades básicas de la población. Pero ¿sabía usted que era un contrabando organizado? No es contrabando si son sus propiedades. ¿Tenían ustedes claro que las Naciones Unidas básicamente estaban de acuerdo? Bueno, no solo las Naciones Unidas, creo que incluso las armadas occidentales lo sabían. Simplemente les entregaban regalos y dejaban pasar a los barcos. Después de todo, el petróleo no se vende a escondidas. No puedes ocultar un barril de petróleo, especialmente si son millones de barriles de petróleo. ¿Millones de barriles de petróleo? Pero entonces, ¿el volumen de contrabando era considerable? En Bâle, Suiza, he venido en busca de una aclaración a casa de Mark Pitt, profesor de Derecho y una autoridad en el tema de la delincuencia financiera. Las cifras de contrabando que manejábamos para esos 13 años hablaban de más de 10.000 millones de dólares de contrabando de petróleo.
ya fuera por carretera, por oleoductos o por barco. En cierto sentido, esta cifra deja en nada la que manejamos posteriormente para pagos ilegales. Entonces, a los 229.190 millones de euros de pagos ilegales hay que sumarle esos 10.000 millones, 7.500 millones de euros de contrabando. Nada menos. Volvamos a petróleo por alimentos. Durante toda la duración del programa, 64.000 millones de dólares, 48.000 millones de euros resultantes de la venta de petróleo iraquí se amontonan en una cuenta abierta por la ONU en BNP Paribas. Pero este banco no figura en la lista de las entidades financieras propuestas por la ONU en el momento de la negociación del programa. ¿Por qué fue elegido finalmente BNP Paribas? Hemos preguntado a diestra y siniestra, pero solo encontramos amnesia o silencio. En las Naciones Unidas nadie parece acordarse. Los dirigentes de la época están en prisión o han sido ejecutados. Y no sorprenderemos a nadie si decimos que BNP no desea explicarse. Pasemos a la segunda hoja del programa. De los 48.000 millones de euros generados por la venta de petróleo, 25.000 millones de euros sirvieron para comprar mercancías. ¿Cómo se efectuaron las transacciones? Christer Efferson era el número 2 de la OIP, el adjunto de Benon Sevan. A él le hemos hecho la pregunta. Deben saber que cada vez que Saddam Hussein quería comprar algo, Saddam Hussein y por supuesto su gobierno, ese contrato pasaba primero por el gobierno del país de la compañía. Después iba al Comité 661, con 15 países. El Comité 661 tenía la misma composición que el Consejo de Seguridad. Los 15 países tenían la posibilidad de revisar los contratos. Y particularmente el Reino Unido y los Estados Unidos invirtieron una desmesurada cantidad de tiempo en esos contratos y algunos se bloquearon definitivamente. Otros se paralizaron durante mucho tiempo. Pero ¿por qué en el seno del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos y Gran Bretaña eran tan puntillosos con la aprobación de los contratos? Recuerdo que el embargo se inició para obligar a Saddam Hussein a detener su programa de desarrollo de armas de destrucción masiva. Y durante 7 años, los inspectores recorrieron el país en busca de fábricas de armas químicas, bajo la presión anglo-estadounidense. Cuando se dieron cuenta de que el Consejo de Seguridad estaba paralizando muchos contratos, ¿cómo reaccionaron? Estábamos indignados. Imagínenselo. Estábamos negociando un programa de petróleo por alimentos por fases de 6 meses. Y entonces objetos, recursos que necesitábamos, sufrían retrasos desmedidos. Finalmente tuvimos documentos en nuestras manos que sugerían que estos objetos podrían haber llegado y que estaban bloqueados por el comité. Invariablemente, por cierto, y eso no me hace antibritánico ni antiestadounidense, era un hecho que estos dos gobiernos retenían suministros de vital importancia para el pueblo iraquí. Estábamos indignados. En agosto de 2002, hablábamos de más de 5.000 millones de dólares en medicinas y otros productos humanitarios muy necesarios. Deme ejemplos de productos que no pudieron pasar. Había muchos objetos bloqueados. Entre ellos está la famosa historia del bloqueo a la importación de varios millones de lápices, porque los lápices contienen grafito, y si reúnes el grafito suficiente, puedes fabricar una bomba letal. Y teníamos continuos problemas con los productos químicos. Eran necesarios para la purificación del agua o para saneamiento. Teníamos problemas constantes con la importación de pesticidas para cosechas agrícolas. Todos estos objetos eran percibidos como peligrosos. Eran susceptibles de un mal uso y no eran aceptados en Washington y Londres. El sistema de sobornos sobre los bienes importados por Irak es el mismo que funciona para el petróleo. La prueba evidente de la existencia de estos sobornos la he encontrado en estos documentos oficiales iraquíes. Por un lado, las sociedades firman un contrato oficial con la ONU por un precio superior al de mercado. Por otro,
Esas mismas sociedades firman con los iraquíes una carta en la que se comprometen a pagar una tasa a Bagdad. Tasa que no había necesidad de justificar y que en ningún caso podía ser discutida. El mercado de bienes de primera necesidad se entrega a las sociedades que aceptan inflar sus precios de venta. Irak compra a precio elevado estos productos y la ONU valida los contratos. El margen que ganan las empresas aterriza directamente en los bolsillos de Saddam y su círculo. ¿Estaba usted al corriente de esta corrupción y cómo reaccionó? Cuando tuve una conversación con una empresa que decía haber sido contactada por el gobierno iraquí a cambio de una comisión cuantiosa. El gobierno de Saddam le pedía una suma de dinero considerable. Me preguntaron qué hacían. Y dije que lo hablaría con Benon Sevan. Pero les comenté que, en mi opinión, debían informar al gobierno, al Ministerio de Exteriores. Y en las semanas siguientes tuvimos varios casos así. Ocurrió en Austria y en otros países que no quisieron cerrar tratos debido a todo esto. Y descubrí que Benon se mostraba innecesariamente reticente a ir al Consejo. Efectivamente, encontramos una nota bastante ambigua de Benon Sevan, con fecha de marzo de 2001, donde estipula que no tiene pruebas tangibles de corrupción y que no puede confirmar ni negar la veracidad de las informaciones sobre el tema. ¿Raro? Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Recuerdo una pregunta formulada a Darko Mosibov, encargado de supervisar los contratos. ¿Cuándo empezó a darse cuenta de que había sobornos? No puedo decir una fecha, pero sí un periodo aproximado, y creo que fue durante la fase 8 o 9, en el año 2000, cuando oí hablar por primera vez de esa posibilidad. ¿Se refiere a los sobornos? Sí. ¿Cómo reaccionó usted personalmente? Prácticamente todos los contratos después de la fase 8, y estábamos en aquel momento en la fase 13, tenían sobornos. Miles y miles de contratos y muchísima gente involucrada. Gente que tuvo que aceptar la idea de lo que el gobierno de Irak le pedía. Así que la gran sorpresa para mí fue la escala de los sobornos. Pero a lo largo de todas estas fases del programa, ¿algún contrato fue bloqueado por cuestiones relativas al recargo sobre las mercancías compradas? En mi departamento, no recuerdo ni un solo contrato que hubiese sido bloqueado por los recargos. Recapitulemos. Durante la duración del programa, el régimen de Saddam Hussein obtuvo a partir del petróleo que vendía 190 millones de euros y se embolsó 1.100 millones de euros en comisiones o recargos sobre productos comprados. Chapeau. ¿Y quiénes son los grandes beneficiados de este fraude? Todas las empresas y personalidades que se han beneficiado del programa, por supuesto. Evidentemente el propio Saddam Hussein y los centenares de miembros del partido Baas que formaban su corte. Una corte que disfrutó de días felices en el Golfo Pérsico en esta ciudad de Dubái. Allí hemos encontrado entre otros a un joven varón del régimen, Mohamed Awad, que además era amigo de Uday, el hijo asesinado de Saddam Hussein. ¿Sabe usted que la prensa internacional ha escrito que Saddam Hussein y sus dos hijos desviaron a lo largo de los años muchísimo dinero del programa? Con relación al discurso de la prensa, que pretendía que Saddam y sus hijos tenían bienes y cuentas bancarias en el extranjero, eso es falso. No se ha encontrado nada a su nombre, ni en el interior del país, ni en el extranjero. No había corrupción en el interior del país ni en el extranjero en relación con ese programa. Irak no percibió, no obtuvo ni un solo dólar con el programa Petróleo por Alimentos. En 2003, en víspera de la invasión estadounidense,
Varios iraquíes abandonaron el país con maletas llenas de dólares. Algunos se instalaron aquí y otros en otros lugares. Sí, es cierto. Ocurrió eso. El país estaba en pleno caos. Los bienes financieros del país estaban en manos de un puñado de personas. Pero el dinero que fue robado dentro del programa Petróleo por Alimentos fue robado de manera indirecta a través de los contratos y cuentas abiertas con ese fin. Y hay gente, hay algunas personas que abandonaron Irak con millones de dólares. Si usted me pregunta por sus nombres, lo lamento. No puedo dárselos. Iraquíes que se enriquecieron, pero un Saddam Hussein virtuoso, difícil de imaginar. Hemos quedado con otro testigo de aquellos años, hoy investigador del CNRS, Hosham Dawood. Dicen que en esa época, durante ese periodo de embargo, Saddam Hussein ganó mucho dinero y que la población no vio gran cosa. Eso es cierto. El objetivo número uno del poder era seguir ahí, sobrevivir políticamente. La distribución del dinero entre sus parientes era primordial. Entre sus subordinados, muy importante. Se convirtió en algo necesario para comprar a los dignatarios, a las estructuras tribales, para comprar en el sentido de fidelidad, de subordinación, de devoción al poder. Cuando la prensa dice que todo eso se usó para construir palacios y vivir una vida de excesos, yo disiento. Es cierto que construyó palacios y vivió con grandes lujos él y su familia, pero buena parte del dinero fue a la administración del país. ¿Petróleo por alimentos fue por lo menos útil a la población? Si decimos que esta medida ha salvado a varios miles de personas en Irak, desde ese punto de vista de utilidad, podemos decir que fue útil. Si formulamos la pregunta de otra manera, ¿podría haberse hecho mejor? Ciertamente se podría haber hecho mejor, con más control. Lo que nos escandalizó desde el principio fue el salario de los funcionarios que trabajaban sobre el terreno. Aquel personal humanitario o pseudo-humanitario enviado por las Naciones Unidas hizo la fortuna de su vida una vez que llegó a Irak. Salarios suntuosos, todo tipo de ventajas. Todo por ir a ayudar a los iraquíes. Vimos que la mayoría de la gente que venía al país lo hacía frecuentemente por enriquecerse. Debo decir que estoy tremendamente impresionado por lo que consiguió el programa. La ingesta calórica de la población aumentó casi en un 90% durante el programa. La desnutrición disminuyó drásticamente. La polio fue erradicada. Así que no creo que sea una exageración decir que mantuvimos a 27 millones de iraquíes con vida y más o menos sanos durante este periodo, lo que para nosotros supone un enorme orgullo. Por eso creo que estamos todos tan tristes cuando oímos hablar de petróleo por alimentos en la prensa, como si fuera un gran escándalo, cuando en realidad salvó vidas, y no es lo mismo. El hecho de que proporcionáramos comida, que ayudáramos a conseguir medicinas, que intentáramos mantener al menos un nivel mínimo de buena calidad de agua y saneamiento, y que hiciéramos lamentablemente poco, aunque sí algo, por la educación. Todo eso iba en la buena dirección. Pero lo que hay que lamentar es que todo esto distó mucho de lo que el pueblo iraquí, testigo inocente del conflicto, se merecía para llevar una supervivencia digna, medio decente. Cuando veo los medios internacionales, normalmente empiezan sus artículos sobre esos días refiriéndose al escándalo petróleo por alimentos. Y yo me pregunto siempre si en ese artículo descubrirán el verdadero escándalo. El escándalo de llevar a toda una nación a la miseria, a la muerte, a la desilusión.
Eso para mí es el verdadero escándalo. En febrero de 2000 decidió usted dimitir. Correcto. ¿Qué le impulsó a tomar esa decisión? Es una decisión importante. Si hubiera continuado más tiempo mi misión en Bagdad, habría formado parte de lo que posteriormente sería juzgado como uno de los peores errores de las Naciones Unidas en situaciones de crisis. Y no estaba dispuesto a aceptarlo. Las ventas de petróleo supusieron 48.000 millones de euros. Pero ¿a quién le corresponde el trozo del pastel redistribuido a la UNCC? Y para empezar, ¿qué es la UNCC? Por cada dólar de petróleo vendido durante el programa, un 30% se descuenta para la ONU, como pago por los daños causados por Irak durante la guerra contra Kuwait. La UNCC es la comisión encargada de recoger las quejas y repartir el dinero entre los países. Para comprenderlo, regresemos a la Primera Guerra del Golfo y sus consecuencias. El 2 de agosto de 1990, Irak invade Kuwait. Las tropas de Saddam se lanzan a un pillaje desmedido sobre el país. La comunidad internacional, unánime, reacciona. En unas horas, el tan temido ejército iraquí es aniquilado. En plena debacle, las tropas de Saddam arrasan Kuwait a sangre y fuego. Los pozos de petróleo arden a centenares y provocan una gigantesca marea negra. Se decide que Irak pagará por los daños causados. Para saber algo más sobre la UNCC nos hemos acercado a orillas del Támesis para hablar con un abogado británico, Jeremy Carver. Su misión, defender las demandas presentadas por Kuwait y asegurar al Emirato el máximo de indemnizaciones. Desde aquel momento me involucré totalmente, al acabar el año, en la marcha de la tormenta, la operación para liberar Kuwait. Surgió la cuestión de la compensación para las víctimas de Irak y yo me involucré enormemente en la creación de lo que se denominó Comisión de Compensación de las Naciones Unidas. ¿Cuánto dinero se entregó como fondo de compensación? La cantidad total que según el reglamento la UNCC recibió de Irak fue de unos 22.000 millones de dólares. Ese es un dinero que el pueblo iraquí no recibió, eso seguro. El dinero que Irak tenía que pagar. Es importante restar incentivos a la agresión. Irak inició esta guerra cuando invadieron Kuwait. Tenían que pagar una indemnización. Creo que el proceso era indiscutible para los millones de personas que se vieron afectadas. Todas estas personas necesitaban una compensación por las pérdidas que habían sufrido. Y la UNCC llevó a cabo una labor extraordinaria para encontrar la forma de pagar una compensación razonable a todos estos individuos. Deme un ejemplo de cómo funcionaba. La reclamación la presentaba el Estado en nombre de sus ciudadanos. El grueso de ciudadanos eran, por supuesto, del propio Kuwait. De modo que Kuwait sería el Estado que presentaría más reclamaciones. Pero Egipto, Pakistán, Filipinas, India, Bangladesh, todos estos países tenían un número muy significativo de demandantes, dada la magnitud de lo que habían sufrido los trabajadores extranjeros en ambos países, porque los habían retenido, los habían expulsado del país. Habían perdido sus ahorros y demás. De modo que había que encontrar la manera de ofrecer una compensación justa a estas personas individuales y a las demandas más importantes. Le daré un ejemplo con la primera demanda importante que se presentó. Fue la que se hizo en nombre de la petrolera kuwaití, relativa a la extinción de los incendios. Y la reclamación total que presentamos ascendía a algo más de 950 millones de dólares. Pero ¿cómo se defiende Irak en el seno de la UNCC? Es decir, cada vez que un país solicita una indemnización, ¿puede cuestionar Bagdad la validez de la reclamación? En Ginebra, los intereses del país son defendidos por el abogado Michael Schneider. Uno de los elementos más difíciles y controvertidos de este proceso era que Irak no podía disponer de sus propios fondos y no tenía los medios a su disposición dentro del marco de la UNCC para organizar su defensa.
¿Intenta usted decir, abogado, que quienes crearon esta organización consideraron que Irak no debía defenderse? La organización se creó sin la participación de Irak. Se partió de la hipótesis de que la responsabilidad de Irak por la invasión y la guerra había sido probada. De manera que lo único que había que establecer era el montante de las indemnizaciones. El mundo entero fue invitado a presentar reclamaciones. Y casi 100 países del mundo descubrieron los daños que les había causado la invasión de Kuwait por parte de Irak. ¿Y para usted los derechos de Irak han sido respetados durante este proceso? El gran defecto de este proceso es el modo en que han sido violados los derechos de Irak. En un momento en que la mortalidad infantil estaba en su pico más alto, se desviaban 30 centavos de cada dólar del petróleo para pagar reclamaciones de empresas y gobiernos prósperos. Podrían haber esperado. Y si hubieran esperado, algunos iraquíes hoy todavía estarían vivos. Algunos iraquíes no tendrían problemas mentales, algunos iraquíes no serían indigentes, pero eso no ocurrió. A orillas del lago Lehman, en el antiguo edificio de la Sociedad de las Naciones, hoy cuartel general de las Naciones Unidas en Europa, se encuentra la sede de la UNCC. Nos hemos acercado hasta allí, pero nadie ha querido respondernos. ¿Por qué? ¿La tradicional discreción suiza ha calado entre los miembros de la UNCC? ¿O es que esta comisión tiene cosas que ocultar? Uno de los pocos periodistas que consiguió asistir a una sesión de la UNCC es Naomi Klein, una canadiense famosa por sus posturas antiglobalización que ha desarrollado profusamente en sus libros. No necesitabas demostrar que tu tienda había sido bombardeada o destruida durante la invasión de Kuwait por Irak. El peso de las pruebas no existía. Podías acogerte a la situación hipotética de que si Irak no hubiera invadido Kuwait y todo ese tiempo hubiera seguido con tu negocio normal, habrías ganado una cantidad de dinero X e Irak tenía que pagarte ese dinero. Entre las empresas demandantes estaban algunas de las más grandes del mundo, como Texaco, pero también empresas de bienes de consumo como Toys R Us. Bechtel también ganó, Pepsi ganó, creo que American Express también. La Sociedad Ornitológica Británica sacó dinero. 2 kibutz israelíes sacaron dinero por la pérdida de turistas. No en Israel, sino en los altos del Golán, en un país ocupado en Siria. ¿Y saben lo mejor? Hemos descubierto en la sede de la ONU que Irak destina todavía hoy un 5% de todos sus ingresos por petróleo a la reparación de daños de guerra a la UNCC. Resumiendo, Petróleo por Alimentos es un programa en el que han participado 4.500 empresas de todas las nacionalidades y del cual algunas han obtenido grandes beneficios. Una corrupción perfectamente organizada, hasta tal punto que me parece impensable que no haya sido denunciada mucho antes de la publicación de la famosa lista del periódico iraquí Al-Mada. Porque les recuerdo que fue en enero de 2004 cuando este diario iraquí publicó por fin este documento, denunciando que más de 40 países se habían beneficiado de los favores de Saddam Hussein. El escándalo de corrupción alrededor del programa ha sido beneficioso para la prensa, una suerte para los diarios conservadores estadounidenses, y con razón, la ONU está en su punto de mira desde que se negó a respaldar la invasión de Irak por las fuerzas de la coalición en 2003. La debilidad del programa Petróleo por Alimentos suscita serias dudas sobre la capacidad de la ONU para aplicar sanciones y administrar programas humanitarios en el futuro. Considero que fuimos un poco ingenuos, porque como miembros de la ONU nos decíamos, somos los buenos, nadie nos atacará por hacer nuestro trabajo. Hacíamos un trabajo cuyo objetivo era alimentar a los iraquíes, intentar ayudarles. Creo que la administración se despertó demasiado tarde y ya teníamos la marea encima. El secretario general de las Naciones Unidas estaba aterrado con todo esto. Había amenazas para que dimitiera
siquiera. Creo que le preocupaba mucho que le obligaran a marcharse, e hizo lo que tenía que hacer. Creó esta enorme unidad de investigación dirigida por Paul Volcker para analizar el programa con plenos poderes. Nunca se había visto algo así, y dudo que volvamos a verlo. Estaba dotada con más de 30 millones de dólares al año y con un equipo de tantos investigadores como fueran necesarios. Los investigadores de la Comisión Volcker registraron las oficinas, los discos duros de los ordenadores, los archivadores. Fueron a la oficina de Kofi Annan a preguntarle a quién había visto tal día, a tal hora, etc. Y al final esto ha permitido sacar todo a la luz. Ha permitido sacar todo el asunto a la luz pública. Ha permitido a una comisión independiente hacer un verdadero trabajo de investigación policial. La Comisión de Investigación Independiente, presidida desde 2004 por Paul Volcker, duraría cerca de 15 meses, y el antiguo presidente del Banco Federal estadounidense eligió como brazo derecho al suizo Mark Pitt. ¿Cómo empezaron con esto? ¿Cómo trabajaban? Fue un proceso bastante difícil. En cuestión de meses, contratamos a 80 personas en total, que tuvieron que trabajar juntas, algo que no siempre es fácil. Tuvimos grandes dificultades, digamos, entre los europeos y los americanos. Probablemente no recibimos todo el material, eso está claro. Tenemos, no sé, unos 12 millones de documentos. Pero la gente deja huellas y muchos documentos que se están perdiendo aquí los encontramos en otra parte. A mí me interesa en particular cómo se sobornaba. Y teníamos un gráfico en una de las paredes de este edificio, de unos 4 o 5 metros de largo, en el que identificábamos gráficamente a los intermediarios. Teníamos miles de transacciones, cientos de grupos que hacían pagos ilegales, pero curiosamente solo unas docenas de intermediarios. Lo que conseguimos con nuestro enorme gráfico fue establecer las líneas e identificar los elementos centrales. A la gente que era fundamental para hacer todo esto posible. Y lo que yo deduje de todo ello es que así es probablemente cómo se desarrolla la corrupción en el mundo en general. Al final de la investigación, esta es la criatura. Pesa más de 2000 páginas y señala con el dedo a un número concreto de responsables. Lo que yo quiero enfatizar es que la corrupción del programa por parte de Saddam y muchos de los participantes fue considerable y no habría podido ser tan generalizada si hubiera habido un control más disciplinado de la ONU y sus agencias. En este edificio reside uno de los máximos adversarios de la ONU, Claudia Rosset. Hemos quedado con ella porque fue ella quien tocó a Rebato mucho antes de la publicación de la lista de Almada. ¿Está usted de acuerdo con que la ONU, el Consejo de Seguridad, esté supervisado por países que dijeron sí a todo esto? En realidad ellos fueron los responsables. Hubo un Consejo de Seguridad que aprobó todo esto. Podemos buscar a sus 15 miembros y preguntarles en qué demonios estaban pensando. Especialmente los 5 permanentes, que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Ahora sabemos que Kofi Annan sabía que esto estaba corrupto. El Consejo de Seguridad sabía que esto estaba corrupto, pero siguieron con la farsa ante la opinión pública. Y si había una persona responsable de ponerse en pie y decirle a la opinión pública que el programa estaba terriblemente corrupto, era el secretario general. ¿Por qué? Porque él es quien está ahí para imponerse a los intereses de los diferentes Estados miembros y para decir, aquí tenemos algo que afecta a la integridad de esta institución, a las Naciones Unidas. Y esto es lo que está mal. Eso es lo que Kofi Annan debería haber hecho. Por derecho, era su obligación y su responsabilidad. Si había alguien responsable de todo, era él. As Chief Administrative Officer, I have to take responsibility for the findings revealed, both in the implementation of the program and more generally in the functioning of the Secretariat. Cuando echas la vista atrás y ves la cantidad de personas que conocían las prácticas corruptas, tanto en la exportación de petróleo como en la importación de productos humanitarios, te encuentras con todo el personal de la dirección de la ONU,
con todo el Consejo de Seguridad de la ONU, los medios, los corresponsales que cubrían la venta de petróleo iraquí a los intermediarios. Todos lo sabían. Al menos el propio Volcker reconoció que la labor que había que hacer era política y que había que encontrar cabezas de turco para calmar el aullido de los lobos de la prensa conservadora. Mr. Benon Sevan, in fact, did repeatedly solicit oil allocations for a small trading company called AMAP. Les digo enseguida que Benon Sevan, quien se lo recuerdo, controlaba todo el programa como director de la OIP, le vio las orejas al lobo. Abandonó precipitadamente en Nueva York la víspera de la publicación del informe y vive hoy en su país natal, en algún lugar de Chipre. Proclama su inocencia, pero jamás ha atendido nuestras peticiones. Solo se ha señalado a una persona que pertenecía a las Naciones Unidas, Benon Sevan. ¿Puede pagar un hombre por toda la organización? ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que es mucho más complicado. Si leen el informe, tenemos un primer apartado de 500, 600 páginas que empiezan con el Consejo de Seguridad y dicen lo mucho que se equivocó el Consejo. Después repasamos toda la institución, mostrando dónde se cometieron graves errores de gestión. Y después, obviamente, hay algo más. Están las 2.800 empresas que hemos descubierto que hicieron pagos ilícitos. Entre todos los sobornos, ¿hay uno o dos ejemplos que le sorprendieran realmente? Podemos repasar un buen ejemplo, algo que ha sido investigado con gran detalle. La forma en que la petrolera Glencore hacía los pagos. Que es una sociedad mercantil. Sí, es una sociedad mercantil. Glencore tiene su sede en Zug y simplemente por su facturación es gigantesca. Lo que hemos encontrado es sencillamente el rastro objetivo del dinero. Otra cosa es lo que supiera realmente la gente de la empresa. Y en Glencore dicen que no sabían que los intermediarios hicieran pagos ilegales. Pero lo que me parece interesante es que los pagos se realizaban a intermediarios y que esos intermediarios al día siguiente, inmediatamente, transferían 3/4 del dinero directamente al Banco Central de Irak o llevaban dinero en efectivo, cientos de miles de dólares, a la Embajada de Irak en Ginebra y lo depositaban allí, físicamente. Aquí estamos pues, en el lago Sugersee, junto al que se encuentra la pequeña localidad medieval de Sud. Ciudad modesta, pero solo en apariencia. Porque sus viejas murallas albergan una impresionante cifra de millonarios por metro cuadrado. Aquí tiene su sede la primera sociedad por volumen de negocios, Glencore, especialista en transacciones internacionales y en petróleo, sobre todo. Una sociedad que no tiene nada que decir sobre el tema. Pero ante empresas tan discretas, ¿cómo es que la justicia helvética se ha decidido a entablar un proceso? El procurador general a cargo del sumario, Claude Nicati, nos ha dado la respuesta. Si me permite decirlo, ellos no han querido hacer daño. No han querido violar las leyes existentes. Han querido hacer negocios y tal vez han superado un poco los límites que estaban fijados. Desde luego han puesto todo el interés en demostrar que habían actuado bien. Sí, puede ser que hubiesen pagado algunas comisiones, pero porque eso era algo habitual. Y es un argumento que todos hemos oído a menudo, algo cotidiano en los negocios. Era usual pagar algunos francos de más. Y de todos modos, si no hubiesen pagado ellos esos francos de más, esos recargos, otra empresa se habría llevado el contrato. Por esa razón, todas las empresas han sido tan amables, si se me permite esa expresión, de colaborar con nosotros. Y de acuerdo con ellos, hemos enviado el sumario a una autoridad cantonal. Esta es una particularidad de Suiza que nos permite obtener una condena sin comparecencia pública, únicamente sobre la base de una ordenanza penal que satisface a la vez a la persona condenada, evita la publicidad y a nosotros nos permite liquidar un sumario.
A cambio de la gran discreción de la justicia suiza, estas sociedades han pagado multas que rondan los 12 millones de euros. No crean que esas sumas han sido devueltas a los iraquíes. No. Suiza es pragmática. Y ese dinero ha servido para mejorar el estado de las carreteras helvéticas. Pero no arrojemos la piedra a Suiza, porque la mayoría de los países prácticamente no han hecho nada contra las 2.800 sociedades culpables citadas en el informe Volcker. En Alemania, 67 sociedades, entre las cuales está Daimler-Chrysler, han sido amonestadas. En Francia, los procesos relativos a Peugeot y Renault, vehículos industriales, entre otros, están aplazados. En resumidas cuentas, muy pocos países han entablado un proceso. En los Estados Unidos, 3 personas han sido condenadas. En Australia, un ministro implicado en un asunto de dinero ha dimitido. En otros lugares, por ejemplo en Moscú, nada de nada. Entonces, ¿de qué han valido el informe Volcker y sus conclusiones? A tal señor, tal honor. Hemos venido al despacho de Paul Volcker, en el Rockefeller Center, en pleno corazón de Nueva York. ¿Considera que su informe ha alcanzado el objetivo que se había marcado? Lo hicimos bastante bien, en mi opinión. Tenemos mucha información. Tenemos un informe de 2.000 páginas. Alguna gente está terriblemente avergonzada. Tenemos algunos casos importantes. Australia, India, posiblemente Francia, Reino Unido, por todas partes, Estados Unidos. ¿Nos cerraron la puerta en Rusia? Desde luego. ¿Nos cerraron la puerta en China? Yo no diría que nos la cerraron. No lo intentamos realmente. No creíamos que pudiéramos entrar. Hubo unos 15.000 millones de euros que se pagaron como compensación tras la Primera Guerra del Golfo. Procedían de petróleo por alimentos. Obviamente, ustedes no encontraron muchos detalles sobre el tema. No lo investigamos. No recuerdo las circunstancias. Desde luego hubo investigaciones internas sobre ese tema, pero no conseguimos... No es un campo que investigásemos intensivamente. Como digo, es algo que ocurrió durante nuestro mandato, pero no lo recuerdo. Les han dejado de lado. Parece que no tenían muchas ganas de investigaciones. Nos dijeron que no era de nuestra competencia. Se mostraron reticentes. No lo recuerdo muy bien. No hemos investigado en profundidad ese tema. 15.000 millones de euros sobre los cuales la comisión no ha investigado jamás. ¿Raro? Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Básicamente, ustedes recibieron unos 26 millones de euros de la cuenta de depósito en garantía para la investigación. Sinceramente, ¿cree que valió la pena? Creo que valió la pena. Una vez más, creo que la ONU era objeto de todo tipo de acusaciones graves en los Estados Unidos y en otros lugares que estaban socavando la confianza en esta organización. Creo que era necesaria una investigación. Yo confiaba en que, haciendo sonar algunas alarmas, ayudaríamos a mejorar la organización. ¿Es normal que se pida al pueblo iraquí dinero iraquí para pagar la investigación? No, perdone. Creo que el pueblo iraquí salió beneficiado con esta investigación. Para llevar a cabo esta investigación, para hacerla de una forma eficaz y en un tiempo razonable, no podíamos depender de las arcaicas y estrechas prácticas financieras de la ONU. Habríamos pasado por un largo debate en la Asamblea General, donde algunos países se habrían opuesto a que esta investigación siguiese adelante. En sus conclusiones, los miembros de la Comisión Volcker proponen una serie de reformas en la ONU para evitar que vuelva a sufrir los mismos desengaños. ¿La organización ha aprendido alguna lección?
La ONU, hoy en día, es una organización que sigue sin ser responsable de sus actos, porque la responsabilidad se comparte entre todos los estados, las organizaciones, agencias, etc. En una expresión coloquial, todo el mundo se pasa la patata caliente. Nadie asume la responsabilidad final de nada. El mensaje que se envió a esta red mundial de hombres de negocios y diplomáticos que participó en este programa fue: la corrupción está bien. Se pasará por alto. Los sobornos están bien. A la ONU realmente no le importa. Miremos para otro lado. Tapadlo. Seguid adelante y decid que es todo por el bien de la humanidad. He visto cambios mínimos, pero la gran reorganización que sería necesaria para que esta institución fuese creíble no ha tenido lugar todavía. ¿Cómo explica usted eso? Es una institución de tales dimensiones que hay un gran interés en bloquear los cambios. Hay gente que lleva una vida de burócrata y a la que no le gustaría volver a su país. Para quienes lo más importante en la vida es aferrarse a un puesto en lugar de trabajar. Creo que hay una lógica inherente a que esta enorme institución sea ineficaz. No digo que sea una mala institución. La necesitamos, pero es muy ineficaz. Se pierden muchas cosas. De hecho, me doy cuenta de que el conjunto del programa se parece un poco a un puzzle. 2.000 millones por aquí, 20.000 millones por allá, y de repente una pieza que falta, y vale ella sola 6.800 millones de euros. Muchos miles de millones que se perdieron de la venta del petróleo. Una suma que pertenece a los iraquíes. No olviden que en 2003 las fuerzas de la coalición invaden Irak. Saddam Hussein es destituido. Enseguida se crea un organismo para dirigir el país ocupado, la CPA, la Autoridad Provisional de la Coalición. Al frente está el diplomático Paul Bremer. El programa Petróleo por Alimentos llega a su fin. Pero quedan fondos en la cuenta de Irak en BNP Paribas. Más de 9.000 millones de dólares, 6.800 millones de euros, que son transferidos a petición de los Estados Unidos y con el visto bueno de la ONU, del BNP a la Reserva Federal en Nueva York. ¿Qué ha sido de esos 6.800 millones de euros? Jim Steele, periodista de investigación para la revista Vanity Fair, me entrega las conclusiones de su investigación. Hubo un total de 21 envíos en un periodo de unos 13 meses. Se cargaron 12.000 millones de dólares en camiones sin marcas. Las puertas se cerraban, se sellaban. El camión salía del almacén federal de Nueva York y se perdía sigilosamente en la autopista de Nueva Jersey, una de las de mayor tráfico de los Estados Unidos, saturada de camiones, coches, autobuses. Viajaban 4 horas hasta las afueras de Washington, a la base Andrews de la Fuerza Aérea. Allí abrían el camión, rompían los sellos, sacaban el efectivo y lo contaba de nuevo el personal del Departamento del Tesoro. Se volvía a guardar, se empaquetaba al vacío, se metía en un C-130 y volaba durante la noche hacia Bagdad. Se calcula que 9.000 de los 12.000 millones en efectivo que salieron volando en un periodo de 13 meses simplemente desaparecieron. Al principio daba la impresión de que las fuerzas de la coalición estaban gastando dinero de su bolsillo para reparar la industria del petróleo o para pagar los salarios de la gente. Todo el mundo tenía esa impresión. Después, yo descubrí que mucho de esto no era verdad. No era cierto. Era nuestro propio dinero. Pero ellos tenían acceso a ese dinero y podían gastarlo como querían. Pero ¿cómo pudo desaparecer una suma de esa magnitud? Recuerdo que el Congreso estadounidense formuló esa pregunta a Paul Bremer, procónsul, responsable de las operaciones sobre el terreno. The numbers are so large that it doesn't seem possible that they're true. Who in their right mind would send 360 tons of cash into a war zone? But that's exactly what our government did. Ideally, we would have liked to put those records straight before paying the salaries and pensions. But as often in Iraq, the ideal collided with the harsh realities on the ground.
we simply could not delay paying salaries and pensions. Delay would have been demoralizing and unfair to the millions of Iraqi families, and it might well have exacerbated danger to the American soldiers on the ground. Una partida en efectivo habría servido para pagar los salarios de los funcionarios iraquíes. Entre los testigos del período Paul Bremer está uno de sus brazos derechos, Frank Willis. En aquella época era consejero del ministro de Transportes iraquí, que es como decir que él era el ministro de Transportes. Había dinero estadounidense, un montón de billetes nuevos de $100 por todas partes. Era el salvaje oeste. Teníamos un capitán de las fuerzas aéreas que iba al sótano del palacio donde estábamos acuartelados y retiraba dinero. Lo retiraba literalmente en un saco. Después se subía a su coche. Y digamos que para disimular no utilizaba vehículos del ejército. Utilizaba una pequeña camioneta iraquí y distribuía cantidades de dinero en efectivo. Así es como lo hacíamos inicialmente, porque no había un sistema bancario. Por lo que usted sabe, ¿el dinero que recibían por el trabajo que hacían era justo? Yo tengo serias dudas sobre eso. Una de mis responsabilidades era la aviación, y en particular las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Bagdad. El grupo que había conseguido el contrato para encargarse de la seguridad de las operaciones civiles en el aeropuerto nunca había llevado a cabo esa actividad en la historia de la empresa. De hecho, esa empresa en concreto, llamada Custer Battles, se creó después de recibir el contrato para cubrir la seguridad. Era una empresa totalmente nueva, sin experiencia alguna en el tema. Los términos y circunstancias en los que se concedió ese contrato huelen mal. Es una empresa dirigida por dos hombres muy jóvenes. Uno de ellos es algún tipo de exagente de la CIA. Uno se llama Custer, el otro se llama Battles. Se apropiaron del equipamiento del Aeropuerto Internacional de Bagdad, como carretillas elevadoras, que pertenecían al pueblo de Irak. Lo cogieron, lo pintaron y le pasaron la factura a la CPA por el valor total de esas carretillas elevadoras que habían robado al pueblo iraquí. Nuestro capitán bajó con una carretilla a la cámara acorazada del sótano y cogió $2 millones. Luego lo subió. Yo estaba en mi despacho y llamé a Custer y Battles. Entonces le sugerí que trajesen un saco de arpillera para llevarse los $2 millones. Hay una foto mía precisamente de ese momento. Esos millones se entregaron envueltos en una bolsa de plástico. $100.000 por envoltorio. Los llamábamos ladrillos. Jugamos un rato al fútbol americano con los ladrillos hasta que Custer y Battles llegaron con la camioneta. Era una gran partida de dinero en efectivo. Yo nunca había visto $2 millones en efectivo. ¿Qué se siente al jugar al fútbol americano con $2 millones? Fue emocionante. Lo hizo porque era emocionante. Uno se queda allí pensando si lo encontrarán, si darán con él, si coge uno de esos ladrillos, se lo mete en el bolsillo y sale tranquilamente por la puerta. ¿Cree que alguien sintió la tentación? Efectivamente, mucha gente sucumbió a la tentación del dinero. Lo cogieron y se marcharon con él. Hubo una investigación sobre este fraude que fue documentada. Y hubo también informadores que dieron un paso al frente. Y los tribunales estadounidenses los encontraron culpables de defraudar a los contribuyentes, de defraudar al gobierno. Custer y Battle apelaron la sentencia con una interesante defensa. Argumentaron que la CPA no es el gobierno de los Estados Unidos. El segundo juez falló a favor de la empresa. No es que no hubieran cometido los actos, sino que la CPA efectivamente no existía y no podía ser llevada a juicio. De modo que toda la estructura legal que se veía como una prolongación del gobierno estadounidense en Bagdad era en realidad un espejismo. Para poner la guinda al pastel, Paul Bremer, director de la CPA, consiguió la siguiente hazaña: hacer firmar un texto a Washington y a Bagdad a la vez que prohíbe toda persecución contra él o sus colaboradores en la CPA por cualquier cosa que hubiera podido pasar durante su mandato.
Firmaron un documento por el que a ninguna de las personas que hacían negocios con la autoridad provisional de la coalición, a ninguno de los contratistas, podían pedírsele responsabilidades. Este periodo de la historia iraquí está totalmente fuera de la ley, totalmente fuera de cualquier forma de justicia normal. ¿Quién habría pensado que el primer año después de la guerra se resumiría así? Estábamos más preocupados por pagarle a esta gente, por repartir el dinero, que por ocuparnos de la gente que debería haber sido ayudada. No puedo resistir la tentación de mostrarles un archivo. Una joya. Se trata de Paul Bremer. Ante la prensa iraquí, que han acertado, denuncia la corrupción durante Petróleo por Alimentos. Casi un año después de la liberación empezamos a comprender el esquema de robo y corrupción que había detrás del programa Petróleo por Alimentos. Jamás deberá malgastarse la riqueza del pueblo iraquí en palacios y Ferraris. Nunca más deberá permitirse que arraigue una corrupción de tal magnitud. Damas y caballeros, el robo de las propiedades del gobierno es un delito especialmente odioso, porque las propiedades del gobierno son en realidad las propiedades del pueblo. ¿Y qué dice el informe Volcker sobre la desaparición de 6.800 millones de euros que provienen, recordémoslo, de la cuenta de Petróleo por Alimentos? ¿Sabía usted, señor, que habían desaparecido 6.800 millones de euros? Sé que hay todo tipo de rumores y acusaciones y demás. Obviamente hay preguntas sobre el dinero iraquí que tenía la CPA. Sobre el dinero americano que tenía la CPA. Pero eso no formaba parte de nuestra investigación. Bien, si sumamos el total de las sumas desviadas, 6.800 millones volatilizados, 15.000 millones para la UNCC, 190 millones de recargo por la venta de petróleo, 1.100 millones de acuerdos ilegales por los productos de primera necesidad, 27 millones por el informe Volcker, dinero que los iraquíes dejan de ganar, más de 23.000 millones de euros. Al recorrer el Oriente Próximo hemos oído más de una vez la palabra fachada. ¿Y saben qué quiere decir fachada? Simplemente corrupción. Cuando observamos el edificio de la ONU, constatamos que efectivamente ha servido de fachada a una corrupción perfectamente orquestada. ¿Pero orquestada por quién? Por todos los miembros de la organización, es decir, los 192 países del planeta, y por extensión, por todos nosotros. En cierta manera, la ONU ha sido censurada a veces por los errores de sus Estados miembros, es decir, los países del Consejo de Seguridad que han puesto en práctica este programa. Son esos países los que han decidido las reglas. Son esos países los que han aceptado dar a Saddam Hussein la posibilidad de elegir los países a los que vendía el petróleo o a los cuales compraba bienes humanitarios. De elegir su banco. De elegir su banco. Al final, todos los problemas que ha tenido el programa estaban latentes desde su puesta en funcionamiento por el Consejo de Seguridad. Fueron también los 15 miembros del Consejo de Seguridad que lo gestionaban quienes decidieron qué contratos se aprobaban y qué contratos se bloqueaban. Y en aquella época finalmente fue la ONU, el propio secretario general de la ONU, Kofi Annan, el más señalado. Aunque sin duda los estados tenían una parte de responsabilidad muy importante. Responsabilidad que no asumieron totalmente. Frente a mi hotel había un niño mendigo. Yo había adoptado más o menos al chaval. Entonces llegó el momento de abandonar Bagdad. Recorrimos en coche 50 metros. Giramos a la derecha y allí estaba este niño. Paré y salí. Se acercó a mí y de repente se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. Y yo también. Porque este niño representa para mí todo lo que podía haber evitado en este trágico caso, tan mal gestionado por las Naciones Unidas. Me pregunto dónde está hoy este niño. Espero que esté bien. Hoy ya no se habla de democracia, de los derechos del hombre. Se habla de si es posible estabilizar la situación. ¿Es posible conseguir un consenso entre los iraquíes en torno a una forma de poder? ¿Es concebible crear una dinámica política? ¿Sobrevivirá Irak?